Este mensaje es muy importante para México, pues el director del IMSS dio información muy relevante, pero los chayos, como ustedes saben, dirán otras cosas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 9 de enero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno, Zoé Robledo habló sobre la pandemia y del incremento de camas y también anuncia que no va a haber más rechazos en los hospitales y habló también otro tema del doctor Hugo López-Gatell. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. A todos, este sábado 9 de enero. Como lo ha comentado el doctor Ruy López Ridaura, el incremento de los contagios pues tiene siempre un reflejo inmediato. Contagios que se ponen, que son pacientes graves, que requieren atención hospitalaria. Recordemos que no todo quien se contagia requiere atención hospitalaria, hay muchos casos que son ambulatorios, también reciben atención, pero esto se refiere a la atención hospitalaria específicamente. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando mucho del incremento de casos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente aquí en la ciudad y en el Estado de México, también en Baja California. Y por eso es que hemos movilizado personal que ha venido a ayudar a estos 3 estados en particular. Pero hoy quiero comentarles de 8 estados que, como también se ha visto aquí, están incrementando su número de contagios y también el número de pacientes hospitalizados. Y lo que quiero hoy presentar es cuáles son los planes y el trabajo que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para ese crecimiento, para que esa curva, la curva de pacientes que requieren hospitalización, nunca sea mayor al número de camas que tenemos disponibles en los hospitales de todo el sector salud. Recordemos que en este momento llevamos ya meses trabajando como un solo sistema, con sistemas de referencia de pacientes en urgencias, en el Seguro Social recibiendo a pacientes sin seguridad social, sin derecho a biencia, porque así lo requiere la pandemia, trabajar como un solo sistema de salud. La siguiente, son estos 8 estados de los que hemos estado hablando, te pueden pasar la siguiente, en donde va a haber y están ocurriendo ya procesos de reconversión. Aquí los tenemos. En el caso de Querétaro, son 308 camas las que tenemos actualmente. ¿Cuánto estamos creciendo? 104 camas más para llegar a 484. Es un crecimiento del 27%. Todos estos crecimientos, quiero decirles, están proyectados al 30 de enero. No significa que estas camas aperturan el 30 de enero, sino que es el periodo en el cual van aperturando. Muchas veces en un proyecto, en un hospital, si se van a aperturar 30 camas más, a veces se aperturan 15 en el momento que están listas y disponibles y después 15 más. Es el periodo largo, pero para hacerlo un poco más sencillo, acomodamos ahí todas las camas de ese crecimiento. En el caso de Hidalgo contamos ahora con 270 camas y estamos creciendo 62 camas más para llegar a este total de 332. En Hidalgo, de los 6 hospitales del IMSS que atienden COVID, en 3 hospitales existirá este crecimiento. Y en el caso de Querétaro, que no lo mencioné, son 3 hospitales que atienden COVID, 2 observarán este crecimiento. El caso de Puebla quizá es de los mayores, aunque hay algunos otros donde también el crecimiento es muy importante. En el caso de Puebla tenemos actualmente 402 camas y estamos creciendo en 207 más
para este mes. Es un crecimiento del 51% para llegar a 609. Esto ocurrirá en el caso de Puebla, particularmente en 3 de los 5 hospitales que tenemos ahí. En el caso de Morelos, hoy tenemos 183 camas, creceremos 119 camas más para llegar a 302. Es un crecimiento del 65% adicional. En el caso también de Guanajuato, estamos creciendo en 312 camas de las 620 que tenemos para llegar a un total de 932. En ese caso, en 7 hospitales que operan del Seguro Social, 6 tienen proyectos de crecimiento para su reconversión. El caso de Nuevo León, tenemos actualmente 1,038 camas. Es un número muy importante, como lo mencionaba Ruy, la reconversión de todo el sector ha sido muy profunda y estamos creciendo 150 camas más, son 14 camas. Y aquí algo importante que señalar, en Nuevo León tenemos 8 hospitales atendiendo COVID. Este crecimiento será observado en 4 hospitales de los que ya tienen COVID, pero 2 hospitales, que eso no había ocurrido allá en Nuevo León, se están sumando también para esta atención. Son las 2 UMAEs, la de traumatología y ortopedia y la UMAE de cardiología, que también tendrán camas de hospitalización, con lo cual llegaremos ya a tener 10 hospitales atendiendo COVID en el caso de Nuevo León. Jalisco también es un caso muy emblemático, tenemos en este momento 1,290 camas para COVID y vamos a crecer en 150 camas más para llegar a este total de 1,853 camas en Jalisco. Es un crecimiento del 43%. Son 563 camas más, perdón, leí las de Nuevo León. Son 563 camas más solamente en el estado de Jalisco. Ahí en Jalisco tenemos 14 hospitales atendiendo COVID, 5 observarán este proceso de reconversión. Y finalmente Michoacán, de 221 camas que tenemos hoy, vamos a aperturar 195 camas más para llegar a 416. Son esto en 3 hospitales de los 8 hospitales de Michoacán. Es un crecimiento del 88%. Solo en estos 8 estados tenemos 4,404 camas. El crecimiento de camas de hospitalización y de cuidados intensivos también para este mes es de 1,712 camas para llegar a un total de 6,116. Es decir, en total, si agrupamos los 8 estados, es un crecimiento del 39%. La siguiente, por favor, es la misma información, nada más que expresada de esta manera en barras para que vean cuáles son nuestras metas para el último mes, el último día del mes de enero. Las barras que son rojas son el incremento. Entonces, la siguiente creo que es la última. Gracias. Solamente mencionar, es mucho lo que se puede seguir haciendo de manera coordinada entre el sector, pero recordar que el personal está muy cansado, está fatigado, lleva ya muchos meses en este trabajo que es estresante y agotador. Lo mencionamos siempre, están fatigados, pero no están rendidos, y ahí han seguido en estas épocas decembrinas, ahí han seguido fines de semana, los turnos nocturnos, los fines de semana, como mencionaba, y estarán ahí para que podamos seguir creciendo. Pero no es lo único que se hace por parte del sector, también se busca muchas veces la atención temprana en los módulos de atención respiratoria, el contacto con los casos confirmados que están en sus casas, con llamadas telefónicas todos los días para saber cómo van, cómo se sienten. Se hacen muchos movimientos también de pacientes que ya se están recuperando de un hospital para poderlos llevar a un hospital, como les llamamos, de convalecientes, para que se pueda aperturar un espacio en esos hospitales. Por eso hay tantos movimientos también muchas veces de ambulancias de traslados. Sin embargo, lo que sigue siendo fundamental es que logremos nuevamente
bajar los contagios, aplanar la curva en estos estados. Y eso solo se logra si la gente, el pueblo que ha ayudado tanto, sigue ayudando, quedándose en casa, no asistiendo a reuniones, no saliendo. Acabó el año, pero no acabó la pandemia. Por eso este compromiso que tenemos de lograr los 0 rechazos, sí, se puede lograr creciendo más, pero también se puede ayudar a que esto ocurra si la gente se sigue cuidando. Por eso nuestro llamado es el mismo, por parte del personal de salud, que les echen tantito la mano, cuidándose, manteniendo la sana distancia, continuando con el lavado y la higiene personal, y lo más importante, no salir de casa si no es necesario en los estados que tienen estos niveles de contagios. De sedantes, sí, lo comentamos el miércoles, que se han estado haciendo compras particularmente de 2 medicamentos de sedación, de Midazolam y Propofol, en el Seguro Social, y muchas veces también entre instituciones estamos intercambiando. Si alguien tiene suficiencia, le da otra institución, y así ha ocurrido en varias ocasiones, particularmente aquí en la ciudad. Tenemos en este momento cubierta la suficiencia de sedantes, de medicamentos de sedación. No tenemos ninguna indicación para decirle al personal en los hospitales que le manden a comprar a los familiares, y como lo hemos señalado desde el inicio, nosotros somos unos fervientes creyentes de la transparencia y del uso correcto de la información, por lo cual, si nos dan los detalles de en dónde hubiera podido haber ocurrido un episodio de estos, en qué hospital y a quién le pidieron, nos sirve muchísimo para que un caso que puede ocurrir no lo tomemos como la generalidad, que no hagamos de la parte el todo, porque la operación es muy grande. Cuando hay un problema generalizado, sistémico, digamos, pues hay que asistir y reconocerlo, pero no es así en este momento, y estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que eso no ocurra. Entonces, si nos dicen en qué casos, en dónde, los podemos revisar con mucho gusto y también lo informamos. Esa es la gran utilidad que tenemos con los medios. Sobre los paquetes que se anunciaron, efectivamente hubo una donación importante, y no significa que a todos los pacientes se les recete o se les mande. Se hace una valoración médica, y a partir de eso, sobre todo, por ejemplo, en el tema del paracetamol, la oxigenación en la sangre, o incluso se me fue el nombre del otro medicamento, la acitromicina. No significa que se le está mandando a todos los pacientes, simplemente que hay pacientes en donde con las llamadas que se hacen, las llamadas telefónicas de seguimiento, puede algún médico recomendar alguno de estos medicamentos, pero no se están utilizando de manera generalizada. Y es algo que hemos conversado con el doctor Hugo López-Gatell, con el doctor Jorge Alcocer, porque efectivamente en algún momento se enviaron estos medicamentos y se tiene que revisar cuál es la evidencia científica para recetarlos o no. Pero insisto, el paquete no significa que a todos los pacientes ambulatorios se les mande ivermectina, se les recete ivermectina. Los kits o los paquetes que se han enviado contienen cosas más importantes: la guía de cuidados, el oxímetro de pulso y sobre todo el contacto diario de los médicos a esos pacientes para decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero siempre es importante aclararlo y revisar toda la evidencia. Dame un segundo nada más para darle un detalle. Mire, del 24 de diciembre a hace apenas unos días tuvimos un crecimiento en la Ciudad de México para llegar a un total de 2.703 camas. Teníamos hacia finales del año 2.362. Usted me ayudará ahí a hacer la resta. Son cerca de 400 camas más. Ahora, es importante señalar dónde están estos crecimientos.
Muchas veces de las cuestiones que estamos intensificando es en las unidades médicas de alta especialidad. Le pongo un ejemplo, Magdalena de las Salinas, un hospital emblemático de alta especialidad del IMSS, de traumatología y ortopedia. En ese hospital, en este momento, estamos habilitando camas de hospitalización para pacientes convalecientes, que es como mencionaba el doctor Ruy, estas estrategias que se siguen para que un paciente que ya está en la etapa final de su recuperación pueda estar en un hospital como estos, como los que, es más, el autódromo nació como un hospital de convalecientes, ahora ya no lo es, ahora es de hospitalización y de cuidados intensivos también, para que entonces se puedan liberar las camas en los otros hospitales en donde se necesita el ingreso de un paciente con un estado mayor de gravedad y que requiere de esa atención. Son prealtas, digamos, que son pacientes que todavía no se están yendo a sus casas, que están ya en las últimas etapas, insisto, de observación para esos hospitales. Otro de los crecimientos importantes fue justamente en el autódromo. La Secretaría de Salud nos proporcionó un hospital móvil de 30 camas, solo de cuidados intensivos, son 30 camas exclusivamente de cuidados intensivos. A esas se sumaron 52 camas más en la parte de los pits del autódromo, en la parte de abajo, el hospital de cardiología. En fin, son muchos, es mucho el crecimiento que se ha observado. Hay dos casos adicionales. En unidades de medicina familiar, por ejemplo, la 13 de Azcapotzalco, ahí se acaban de habilitar 30 camas de hospitalización. Ahora, recordemos que una cama de hospitalización, además de las camas de cuidados intensivos, requieren de oxígeno hospitalario, requieren de gases medicinales y requieren de lo más importante, del personal que va a atender en esos lugares, además del equipo, monitores, en fin, una serie de equipos que se deben de habilitar. Por eso cada vez que se habla de reconversión de camas, así sean de 20 camas, es un esfuerzo gigantesco en términos de infraestructura, de preparación, de instalación física de esos lugares. Hay ahora, como le mencionaba, varias unidades de medicina familiar, la 120 de Zaragoza, que ya tiene en este momento 20 camas, la 13, como le mencionaba, de Azcapotzalco, este crecimiento en el autódromo. Entonces, más o menos esa sería mi respuesta, y se están también proyectando algunos más por si son necesarios. De verdad que lo que creemos nosotros es que tenemos que pensar esto no de manera única con el crecimiento hospitalario, se tienen que hacer más cosas y una de ellas es lo que puede hacer la sociedad, que es quedarse en casa, mantener este cuidado. De lo observado al día de hoy, 9 de enero, para nada más poner el antecedente, cerramos nosotros el año con 2.513 camas en la ciudad. Al día de hoy, 9 de enero, tenemos 2.758. Es decir, con los proyectos de crecimiento se incrementaron 245 camas más en lo que va del año, digamos, en lo que van de este 2021. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Y si me permite, nada más, solo para reforzar la idea, tampoco en el Seguro Social existe esto del código azul. Los criterios de operación, recepción y atención son los mismos en todo el país y no hay tal cosa como código azul para nosotros y para nadie, bueno, como lo ha dicho ya el doctor Ruy. A ver, una última pregunta. Gracias, aprovechando el tiempo. En lo que llega el quién es quién en los precios del oxígeno ante los grandes penurias que tienen las personas, no sé si hay alguna lista, o ya tienen una lista de precios, ¿no? y de proveedores que la Secretaría de Salud creo que publicó esta lista, ¿no? En la que se pone ciertos proveedores con ciertos precios y la gente pudiera consultarlas, pero no sé si haya alguna manera de identificar en dónde y a dónde puede acudir la gente para que no estén haciendo estos peregrinares de horas por la ciudad para conseguir estos medicamentos. Y justo nos acaban de escribir por redes sociales, me preguntan para el maestro Zoé Robledo que ¿cuándo vacunarán a los médicos familiares que están a cargo de los módulos respiratorios? Así tal cual nos preguntaron. Entonces, pues bueno, eso, gracias. Sí, gracias. Y solamente para
aprovechar esto que se mencionaba, porque creo que sí es importante que, así como en el tema del oxígeno, se pueda hacer en algún momento una revisión de lo que ha pasado con otros insumos, desde equipos de protección personal hasta equipos como ventiladores o los mismos medicamentos. Hace tiempo hay un esfuerzo permanente encabezado por la CEPAL para un monitor regional de precios de medicamentos para COVID. Y la sugerencia, una propuesta mexicana ha sido que esto se amplíe a otros insumos, insisto, equipos de protección personal, equipo hospitalario, digamos, y también otro tipo de medicamentos y demás. Por una razón, o el oxígeno mismo, porque es un momento también de solidaridad y no se puede tener un doble discurso. Por un lado, empresarios que se les reconoce que han estado ayudando, teniendo una actitud solidaria con las instituciones, pero también quienes han hecho ofertas realmente vergonzosas. Ahora, con el tema de midazolam y propofol en algunos estados, se han incrementado los precios de una manera verdaderamente absurda, y se entiende que hay un momento de escasez y se entiende que es un problema global y un mercado internacional muy necesitado, porque muchos de estos medicamentos también han sido compras internacionales, pero la verdad que nada justifica querer hacer una venta desproporcionadamente grande en la utilidad y en los números regulares en los que las instituciones adquirimos estos medicamentos en épocas no de pandemia. Entonces, siempre hacer un llamado, porque creemos que lo que debe de imperar ahora es la solidaridad, la racionalidad y el humanismo mismo, también por parte de quienes ofrecen cualquier tipo de insumo. Sobre los módulos de atención respiratoria y de este personal, en este momento estamos concentrados con el personal que atiende COVID en los hospitales, directamente en la atención hospitalaria. Todos los médicos, médicas, los enfermeros y enfermeras son importantes para nosotros y a todos los debemos de proteger. Pero el Plan Nacional de Vacunación tiene este orden y en este momento, para poder llevar ese orden, se decidió que el grupo mayor es el de los médicos que están atendiendo en los hospitales COVID y las enfermeras y todo el personal de salud, y eso es importante seguir insistiendo. A veces pensamos en personal de salud y nos imaginamos batas y cofias nada más, enfermeras y médicos o enfermeros y médicas, y no es así. Hay otras categorías que son fundamentales, indispensables para la operación de un hospital, desde el personal de higiene y limpieza, los camilleros, los inhaloterapeutas, los radiólogos, los técnicos, los químicos, las asistentes médicas, los técnicos de alimentos, los conductores de las ambulancias. Son 11 categorías distintas que están en este plan de vacunación. Tienen ellos también diferentes niveles de riesgo en los contagios. Una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, los inhaloterapeutas, es una de las categorías con mayor incidencia en contagios, pues por la propia función que desempeñan. Entonces, nosotros hemos solicitado y lo rogamos, pues, el entendimiento de que en este momento nos vamos a concentrar. Y todos, el plan de vacunación es universal y todos van a ser vacunados en su momento. Tenemos que concentrarnos a partir de la llegada de las vacunas, en este caso de Pfizer, y después con la disponibilidad que va a haber con otras vacunas. Está hoy nuestro amigo y colega Hugo López-Gatell en Argentina haciendo un esfuerzo en ese sentido. Cancillería hace otros en otra, en fin, o sea, es todo lo que se tiene que hacer para que todos sean vacunados, pero en este momento estamos concentrados con este personal. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de Zoé Robledo, la información que dio es muy importante, pues no se debe de bajar la guardia frente a la pandemia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense.